Queremos además extender nuestro agradecimiento a los patrocinadores, a Financiera como Ultrasan, Aseguradora Solidaria de Colombia, al Banco Cooperativo COP Central, al Grupo Comeva y la Equidad Seguros. Además, este evento hoy es posible también gracias al apoyo de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, Finagro, Los Olivos, Orange Green y el Grupo Cogranada. Nuevamente agradecemos el acompañamiento de cada uno de ustedes en nuestra 7ª Convención Financiera Cooperativa Internacional. Continuamos ahora con el panel de expertos sobre la regulación y supervisión en época de pandemia y pospandemia con la participación de Ricardo Lozano Parto. Él es superintendente de la economía solidaria, además cuenta con una especialización en finanzas y una amplia experiencia en áreas financieras y administrativas, tanto del sector privado como del sector público. Asimismo, contaremos con la participación de Felipe Lega. Él es director general de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera. Felipe es ingeniero industrial egresado de la Universidad de los Andes, cuenta con un magíster en finanzas de la Universidad de Columbia y se ha desempeñado como superintendente delegado y asesor del despacho del superintendente financiero. Este panel será moderado por Jorge Andrés López, presidente del Banco Cooperativo COP Central. Él es abogado de la Universidad Santo Tomás, especialista en Derecho Empresarial. Jorge Andrés pasó 8 años trabajando en el sector de los seguros y 16 años en el sector cooperativo. Les damos la bienvenida a nuestros 3 invitados. Muy buenos días, un cordial saludo para todos los asistentes a este importante evento. Agradecerle a FECOLFIN por la invitación que se nos hace para participar, en el caso mío como moderador, y agradecerle por supuesto al doctor Ricardo y al doctor Felipe el haber aceptado la invitación para este importante panel. Sin duda, pues son las 2 entidades que más expectativas llenan en torno a lo que es el presente y el devenir del sector cooperativo de ahorro y crédito y financiero. Y en ese sentido, pues aprovechar sin más preámbulos la presencia de los 2 funcionarios para que abordemos, como bien lo decía nuestra presentadora, el tema del COVID y el post-COVID. Antes de iniciar, nos pusimos de acuerdo con los doctores Ricardo y Felipe en el sentido de iniciar con la intervención del señor superintendente. Primero, a que nos cuente pues, cómo ha sido la experiencia, cómo ha sido la vivencia y cómo ha sido ya en el 8º mes la forma como se ha venido sorteando la crisis desde el punto de vista de las distintas indicadores y de las distintas gestiones que se han solicitado a las entidades supervisadas y que la superintendencia ha adelantado. Y posteriormente sí enfocarnos en lo que es la agenda regulatoria post-COVID. Y al doctor Felipe, por supuesto, desde su cargo como director de regulación, pues le vamos a pedir es su intervención en ese sentido, en lo que se ha venido trabajando, en lo que se ha venido adelantando y en lo que se espera sea la agenda regulatoria a partir de finalizado el presente año. Entonces, doctor Ricardo, muy buenos días, agradecerle de nuevo y tiene el uso de la palabra. Bueno, muy buenos días a todos. Igualmente me complace mucho estar con ustedes en este importante foro. Dadas las condiciones en que nos ha puesto la vida frente a unas dificultades que no teníamos previstas en ningún plan de trabajo de ninguna entidad en ninguna parte del mundo. Recobra especial importancia el estar hoy reunidos hablando del tema de los efectos que nos ha generado esta crisis en salud, que tiene su repercusión en el ámbito económico y que afortunadamente no ha tenido un impacto demasiado grande en términos financieros, y esperamos que esto se mantenga de esa manera. Yo creo que en esa expectativa, que si bien está enmarcada en un mundo de incertidumbre, creo que sí hay algunas certezas que nos permiten ver el futuro con cierta tranquilidad.
Y me refiero básicamente a la función de la Superintendencia de Economía Solidaria. La superintendencia hay que aclararlo bastante bien porque ha habido algunas apreciaciones de lo que hace la superintendencia. Se le asignan algunas funciones que no le corresponden, como por ejemplo hacer todo el tema de promoción del sector, si bien es fundamental como pieza dentro del contexto general de la organización del sector. Nosotros tenemos una función muy específica y es que hay que precisarla. Tenemos la norma y nosotros nos preocupamos para que se cumpla cabalmente. Si hay alguna debilidad en esa norma, nosotros no tenemos toda la facultad para intervenir a cambiarla. Por eso la participación en el panel anterior del equipo de congresistas que están muy cercanos al sector es muy importante, porque lo he dicho en otros foros, si la norma no nos gusta, pues cambiamos la norma, pero no le echamos la culpa a la superintendencia. Con eso en mente, nosotros nos enfrentamos a una situación bien compleja, que como lo decíamos y lo han dicho en todos los foros, nadie tenía esto previsto, pero no es imposible salir adelante. Yo confío y tengo mucha fe en que esto lo vamos a seguir manejando adecuadamente. Entonces, nuestro enfoque fundamentalmente es que cómo nos adaptamos básicamente al proceso de supervisión en época de pandemia. Nosotros destacamos lo siguiente. Cogimos los aspectos relevantes de la supervisión financiera en una época de crisis y la acentuamos dada la condición de pandemia tan fuerte que hemos tenido que soportar. Y nos dimos cuenta de las asimetrías existentes en los diferentes sistemas financieros. Hay una tendencia a comparar las dos superintendencias y hay una tendencia a decir por qué la financiera sí le hacen más caso que a nosotros. Entonces, en esa medida, nosotros nos pusimos a averiguar cuáles eran las diferencias que implicaban un modelo de supervisión especial. Entonces, en primer lugar, analizamos la madurez del sector supervisado. Nuestra madurez es diferente a la del sector financiero tradicional. Y me refiero por madurez a la evolución de lo que ha sido la identidad que ha tenido el sector frente a la regulación y a la normatividad. Nosotros hemos tenido mucha dificultad en el ámbito de las entidades que supervisamos para que tengamos buena calidad de información y oportunidad de la información. Esto no pasa en el sector tradicional. La historia, seguramente las herramientas, en fin, características que son diferentes a nosotros, nos han impuesto a nosotros en la superintendencia alcance una visión diferente de lo que es la supervisión. ¿En qué sentido se ha reflejado eso? En que hemos tenido que ser más incisivos en el cumplimiento de la normatividad. Hemos sido más incisivos en la oportunidad de la información. Hemos tenido que acudir a solicitar más información, porque esto sin información aumentan los riesgos. Entonces, en esa medida hemos hecho ese énfasis que nos parece importante. Hay que analizar también la oportunidad y la calidad de la información, como lo decía, y hay que mirar en detalle las asimetrías que el sector está revisando con respecto a la economía y al sector financiero tradicional. Ya lo decía Enrique Valderrama en su presentación anterior, que hay varios aspectos sobre los cuales consideran que se debe hacer un ajuste. Y yo estoy de acuerdo, eventualmente se puede hacer una revisión, pero esa revisión no la hacemos desde la Superintendencia de Economía Solidaria. Eso tiene un alcance legislativo importante, profundo, y ojalá los congresistas que nos antecedieron tengan ese compromiso total y decidido de hacer una reforma legislativa importante para el sector solidario, sobre todo con vistas al futuro, a lo que vamos a hablar ahora, de lo que viene después de la pandemia. Eso sí es importante tenerlo en cuenta. Mi responsabilidad desde el puesto del superintendente es que esas normas que salgan o que se mantengan, las debo hacer cumplir, y ese es mi compromiso con todos ustedes para subir el nivel. Esa es en cierta forma los principios básicos de lo que nosotros tenemos. Ahora, hay que mirar también cuál es la característica de las cooperativas de ahorro y crédito, que ha sido uno de los principales focos de supervisión.
La estructura de cartera de nuestras cooperativas de ahorro y crédito son muy particulares. El 80% de la cartera de crédito está colocada en consumo. Entonces, eso pone al supervisor también en un ámbito diferente de lo que debe contemplarse como parte de la actividad de supervisión, especialmente en estas épocas de crisis. Consumo se entiende que es una modalidad de crédito más riesgosa que si fuera empresarial el sistema de crédito. Y en esa medida nos toca adaptarnos mucho mejor a los modelos de supervisión. Entonces es una característica importante. La otra característica importante que resulta de los análisis que nosotros estamos haciendo a través de la analítica del dato es que hemos encontrado que el 70% de los deudores del sector solidario son también clientes deudores del sistema financiero tradicional. Y haciendo la comparación, por ejemplo, de lo que son la calificación de esos deudores en un sector solidario y en un sector tradicional, el mismo deudor tiene una calificación diferente. Hemos tenido muchos inconvenientes para hacer cumplir adecuadamente la normatividad de calificación de los deudores. Esto le impone al supervisor también unas pautas diferentes para hacer la supervisión correspondiente. Entonces, esos elementos son los que hemos tenido nosotros básicamente para diseñar nuestro sistema. Se nos ha endilgado una observación, que es que hemos sido más incisivos, que hemos sido más estrictos, más rigurosos en la exigencia al cumplimiento de la norma. Y yo creo que sí, hay que reconocerlo. Veníamos de una supervisión más laxa, menos contundente y sobre todo con menos herramientas de análisis. Nosotros en estos 2 años y 2 meses que llevamos en la administración nos impusimos en el proceso de transformación digital y en ese contexto general parte de eso era el desarrollo de herramientas tecnológicas. Nosotros en este momento, mañana lo vamos a decir en nuestra rendición de cuentas, estamos formalizando nuestro centro de analítica. Eso nos permite y nos ha permitido conocer los repliegues de todo el sector solidario. Y digo repliegues porque esto es de profundidad, de análisis profundo, profesional y serio. Y en esa medida conocemos bastante bien cuáles son los riesgos que está asumiendo el sector solidario. Eso en esta medida de lo que ha sido la pandemia. Nosotros hemos tenido también como criterio general un principio básico, y es que en época de crisis económica o financiera o en ambas, los riesgos se incrementan y se hace necesario una mayor y mejor supervisión del Estado. En esa condición, nosotros somos conscientes que hemos tenido mayor presencia en las entidades supervisadas, un poco a costa de la tranquilidad de nuestras entidades supervisadas, pero yo creo que el objetivo mayor, supremo, es loable y nos defiende en términos de nuestra gestión. De esta manera creemos que cumplimos adecuadamente nuestra responsabilidad de tener adecuadamente nuestro sector protegido. Nuestra responsabilidad como supervisores es mantener la estabilidad financiera, mantener la estabilidad del sistema financiero colombiano, incluido con la actividad que se hace desde el Ministerio de Hacienda. Por eso hemos sido incisivos en tener revisión de la solvencia, análisis de riesgo de liquidez, evolución y manejo de la cartera de crédito con todas las consecuencias que esto podría generar dentro del ámbito de la crisis. Ricardo, tal vez un primer bloque de inquietudes sobre lo que ha sido este proceso de caracterización y de conocimiento profundo y al detalle de las entidades supervisadas. Y me quiero detener en primera instancia en precisamente los tamaños y las características de las cooperativas de ahorro y crédito que son bien diferentes. Si bien en la banca tradicional también están los grandes, los medianos y los pequeños, aquí en el sector tal vez tenemos un componente adicional a los grandes, medianos y pequeños, y es la ruralidad
de algunas, de bastantes, de hecho, de las cooperativas de ahorro y crédito. Cuando se viene de un proceso de desatraso en el rigor de lo que hoy es vigente como exigencia, y nos sorprende esta situación extraordinaria, la superintendencia pudo sortear a través de disposiciones especiales o a través de consideraciones especiales la capacidad de exigencia de información de acuerdo a las estructuras, la ubicación y los tamaños a los que hago referencia como primera pregunta. Y la segunda, también en la Superintendencia Financiera pues tenemos desde hace varios años, y en todos los años se nos actualizan unos formatos que nos permiten transmitir información muy completa, de la cual la misma superintendencia pues captura, analiza y es muy concreta y específica en los eventuales requerimientos o inquietudes. ¿A ustedes les tocó partir de cero también? ¿Es esa otra razón por la cual se ha necesitado pedir tanta información? ¿Había ausencia de esos formatos? Te hago estas dos adelante y otras dos para no distraer los temas. Sí, son dos aspectos muy importantes, Jorge, y te agradezco las preguntas. Evidentemente nosotros hemos tenido en consideración todas las características de los diferentes entes que supervisamos, el tamaño, la actividad, su ubicación, naturalmente. Pero igualmente tuvimos oportunidad de entender en su momento que dentro del marco de esta crisis que nos está afectando, hay que tener claro exactamente qué flexibilidad regulatoria íbamos a hacer y tener, que es una de las recomendaciones que a nivel mundial se hace para efectos del manejo de la crisis. Y nos dimos cuenta que en términos generales, las grandes supervisores del mundo coincidimos en que hay una pauta general sobre la cual no se puede flexibilizar el tema. Y es que la supervisión de la actividad financiera, de la intermediación financiera, tiene que hacerse completa. Es una característica que se da en todas partes. En todas partes del mundo, al supervisor enfrenta diferentes niveles de tamaño, de desarrollo, de madurez, a lo que me refería anteriormente. Pero hay un consenso sobre la base de que este tema de intervención, de intermediación financiera, hay que supervisarlo con los mayores estándares y mejores estándares de gestión financiera en cualquier parte del mundo. Esto nos impone un rigor indiscutiblemente fuerte a las cooperativas de menor tamaño, y en nuestra condición de ruralidad algunas entidades han tenido mayores dificultades. Pero es que la actividad que se supervisa es igual en una cooperativa grande, pequeña o mediana, y esa consideración es importante tenerla presente a la hora de supervisar, porque lo que nosotros tenemos que tener como eje fundamental es preservar los bienes de los asociados. Y los asociados pueden estar en una cooperativa grande o pequeña y hay que cuidarlos igualmente. Si no hay una cooperativa, así sea pequeña, que tenga el rigor de analizar al deudor en su componente total de capacidad de pago, de endeudamiento, en fin, todas las características de, por ejemplo, una política de crédito, vamos a arriesgar demasiado a ese asociado, y es una responsabilidad que le compete directamente al superintendente velar porque eso no suceda. Entonces, digamos que sí hemos tenido alguna consideración, hemos flexibilizado algunas cosas. La percepción naturalmente es que nos quedamos cortos, pero es que el problema aquí que hay que tener en mente es guardar la estabilidad financiera y de la defensa del asociado. Entonces, en esa medida, hemos desarrollado toda nuestra gestión naturalmente en el proceso. Y lo otro, recuérdame la segunda pregunta es de los formatos de reporte de información que facilitaran estos análisis. Sí, en ese punto tienes razón. O sea, a la llegada de esta nueva administración encontramos que había un rezago importante en los formatos, hay un rezago importante en la exigencia de calidad de información, y había un rezago importante en términos de reporte de información. Nosotros nos tuvimos que poner al día sobre la exigencia en el reporte, por ejemplo.
encontramos deficiencias de muchas cooperativas, muchas, que no reportaban desde el año 2014, 15, 16, 17, y hemos estado en esa gestión de el proceso sancionatorio. Es un proceso odioso, a nosotros también nos incomoda muchísimo, pero el rigor de la norma nos exige que hagamos lo propio en cuanto a poner orden en la casa. Entonces, en esa medida, nosotros hicimos todo ese trabajo y venimos haciéndolo con un ánimo de fondo, y es que las entidades entiendan que la superintendencia vive de la información y de la calidad de la información. Un centro de analítica como el que tenemos en este momento no tiene ningún sentido si no tenemos buena información y oportuna. Se pierde toda la esencia del centro de analítica, ¿sí? Y entonces la idea de ese centro de analítica es que sirva para tomar decisiones, no solamente para supervisar y no solamente para gestionar. Y en esa medida, todos estos formatos que hemos estado ajustando provienen de los análisis y diagnósticos que las dos delegaturas vienen desarrollando bajo la dirección del superintendente. Tocabas finalmente el ABC de lo que ya debemos centrarnos después de estos 8 meses, y quisiera te refirieras un poco a cada uno de ellos. ¿Cómo nos fue en liquidez? ¿Cómo nos fue en alivios? ¿Y cómo nos está yendo en deterioro de cartera, por favor? Sí, interesante porque creo que tenemos un buen resultado en medio de tanta crisis, y es que si bien tenemos crisis de salud, crisis económica, la crisis financiera no ha sido profunda, y yo diría que no tenemos una alerta sobre la cual llamar la atención. El reporte que hemos venido haciendo permanentemente, o sea, el seguimiento ha sido casi que semanal con algunas entidades, da muy buena cuenta de que el manejo de liquidez ha sido satisfactorio. Tenemos cubierto las principales necesidades de liquidez hasta 3 meses, hasta 6 meses, hasta 1 año. Tenemos situaciones en que hemos hecho proyecciones y estimaciones a futuro, y digamos que la situación es muy manejable. Ahí no hay ningún alarma. En el tema de depósitos y cartera, ya lo decía Fecolfin anteriormente, los depósitos se han incrementado, han permitido compensar algunos retiros de asociados que se ha dado también, pero en el valor neto ha sido positivo. Eso alimenta también el flujo de liquidez de las entidades. En términos de cartera, igualmente, yo creo que el sector solidario, cooperativo y financiero ha dado respuesta a las necesidades de liquidez y de inversión de la economía colombiana. Se ha comportado adecuadamente, los niveles, tasas de crecimiento menores a las que veníamos registrando naturalmente, y en ese punto estamos también satisfechos. La calidad de cartera se ha deteriorado, era de esperarse, teníamos previsiones de niveles mayores a los que se están presentando. Sí se ve una tendencia mayor en la pendiente de la curva, lo cual indica que hay una tendencia a que el deterioro se acentúe, pero no hemos llegado todavía a niveles que nos preocupen en cuanto a estabilidad financiera del sector. Y eso es una buena noticia, porque de todas maneras yo creo que el tema de los alivios que se han otorgado ha sido importante. Tema de alivios, el cierre de septiembre, cerramos con 4.4 billones de pesos en alivios, muy caracterizados en periodos de gracia. Eso ha permitido que los flujos de caja de los deudores se suavice, y le ha permitido al sector pues mantener su nivel de recaudos en unos estándares adecuados. Hacemos insistencia en las entidades que tienen alguna dificultad en este punto para acompañarlos en la medida de lo posible para que los recaudos se estabilicen y no nos generen inconvenientes adicionales. En temas de alivios es importante mencionar que la evaluación que se ha hecho de las dos circulares
pues ha sido positiva. Yo creo que el resultado ha sido interesante. Naturalmente hay que tener un optimismo prudente para el cierre de año. Creemos que no va a ser tan complicado como originalmente se pensaba. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Felipe, pues bienvenido. Me gustaría que nos contara sobre todos los procesos de regulación de cara al sector cooperativo que adelanta su despacho. Por supuesto, hay algunos viejos anhelos y algunas peticiones concretas que FECOLFIN ha realizado, pero me gustaría primero escucharlo en su presentación y luego sí enfocarnos en los mismos. Bienvenido y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor José Andrés. Un saludo muy especial para todos. Muy contento de estar participando en la convención. Un saludo especial al doctor Enrique y a FECOLFIN, por supuesto, al superintendente Lozano. En efecto, yo creo que está puesto sobre la mesa y no vale la pena reiterarlo nuevamente la importancia que tiene el sector cooperativo, la actividad financiera cooperativa en nuestro país. Creo que son vehículos muy importantes de inclusión financiera, con todos los beneficios que esto trae, obviamente, con unos sectores donde es particularmente superlativa la relevancia que tiene el sector cooperativo. Y es además muy importante en este tiempo de crisis que estamos viviendo. Creo que la inclusión financiera y todo este proceso demuestra precisamente las bondades y cómo lo hemos podido enfrentar a partir de lo que hemos venido construyendo en los últimos años, y esto es cierto también claramente para el sector cooperativo. Creo que el superintendente lo ha mencionado con total claridad. Hay unos principios básicos que nosotros como autoridades siempre tenemos en mente. Propender siempre porque exista un sector sólido, un sector resiliente, estable, y eso obviamente asegurando una adecuada protección de los asociados, pues siempre va a estar en la mente de una definición de un marco regulatorio adecuado y por ende pues obviamente de la supervisión. Creo que esa importancia la hemos demostrado en diferentes iniciativas que hemos venido materializando en los últimos años. Ahora, creo que el doctor Jorge Andrés, en una de las preguntas que le hacía al súper ahora, daba cuenta de lo retador que es esto en particular para este sector. Creo que tenemos organizaciones o una heterogeneidad bastante grande. Hay organizaciones muy pequeñas que tienen algunos retos importantes de cumplimiento de esos estándares mínimos de gobernabilidad de la misma infraestructura. Se les vuelve un reto muy importante para el cumplimiento de este marco regulatorio, y por el otro lado tenemos unas organizaciones de unos tamaños importantes, superando incluso muchas de las que realizan actividad financiera tradicional como lo mencionaban, y esto pues es un reto que incorporamos. Creo que la palabra allí clave es que la regulación reconozca esto y adopte esa proporcionalidad, o más bien que esos requisitos sean coherentes con esta proporcionalidad de la actividad que desarrollan, y creo que es algo que hemos venido incorporando en desarrollar un marco regulatorio moderno y coherente con este propósito. Les mencionaba que hay unos avances muy concretos, un ciclo que hemos venido abordando en los últimos años. Yo creo que incluso podríamos caracterizar que en los últimos 5 años hemos venido abordando un cierre de brechas importantes que teníamos. Vale la pena de pronto resaltar algunas de ellas, y creo que el Super Lozano los mencionó tangencialmente ahora, pero digamos, arrancamos de los temas más importantes, un fortalecimiento patrimonial, tener un estándar claro de esa fortaleza patrimonial que tienen que tener las entidades, de contar con una relación de solvencia, unos límites de concentración, y allí es donde comienza a cobrar relevancia. Y yo creo que voy a ser un poco más contundente que la respuesta que dio el Super. Yo creo que no hay cabida a discusiones de si se cumple o no se cumple la norma. Eso de que soy estricto o no soy estricto en hacerla cumplir, yo creo que esa no es una discusión que no debería tener cabida en ningún escenario. La norma existe, y hay que hacerla cumplir. No es que no me la haga cumplir bien o mal, existe, y si la norma no es apropiada se ajusta, pero esas discusiones no deberían tener cabida en ningún escenario. Y si existe un fortalecimiento patrimonial, creo que esta coyuntura ha demostrado, cuando ya estamos sentados en un escenario como este, y el superintendente da un parte de tranquilidad de contar que afortunadamente, si es que esa palabra cabe en medio de esta coyuntura, afortunadamente pues estamos contando con entidades que tienen esa fortaleza patrimonial para enfrentar situaciones como esta, y demuestra precisamente por qué es que existen este tipo de marcos regulatorios, y creo que de nuevo reitera la importancia de no darle cabida a espacios de si se cumplen o no.
En igual sentido, y creo que todo esto refuerza este círculo virtuoso de las normas que hemos venido abordando hace un par de años de gobernanza, de un buen gobierno cooperativo, como lo hemos determinado, exigiendo pues unas estructuras coherentes, unas estructuras de gobierno calificadas que estén preparadas para la toma de decisiones, obviamente asegurando idoneidad de los órganos, de las personas que participan. Creo que de nuevo dentro de esta heterogeneidad es un reto que puede ser mayor para algunas entidades frente a otras, pero que de nuevo es un estándar mínimo que debemos cumplir, asegurando y siempre con este foco que mencionábamos de asegurar una resiliencia, una sostenibilidad misma de la propia actividad cooperativa, si es que se quiere, porque creo que lo peor que puede pasarle, obviamente, a nosotros como autoridades, pero al sector mismo, es que comience a tener unos eslabones débiles que terminen poniendo en entredicho el modelo mismo. Y creo que parte por tener esa misma gobernanza, tener unas instancias al interior de las entidades de toma de decisiones que le permitan en todo momento estar asegurando unas decisiones estratégicas, gerenciales, que provengan obviamente de un personal calificado para hacerlo. Y creo que de nuevo la coyuntura refuerza esta necesidad. Igual con los temas de gestión de riesgo de liquidez. De nuevo creo que dimos un salto de calidad en estas mediciones que dimos. Ese es el decreto 704 que expedimos el año pasado, planteando cuáles son esas buenas prácticas para la gestión y administración del riesgo de liquidez. Creo que contar con medición, y lo reiteraba ahora Jorge Andrés con la pregunta, no es menor. Puede que suene un tema de forma, pero el solo hecho de contar con información relacionada con estos temas ayuda a gestionar la misma liquidez, y creo que este es un salto de calidad importante que dimos desde los temas de forma, de contar con la información y que le brindemos además esta herramienta tanto a la entidad de supervisión como a las mismas entidades, asegurando que existe este estándar mínimo de gestión de la liquidez, pues va a ser muy importante. Yo creo que además en el contexto actual, pues este tema de liquidez ha sido fundamental, y poder contar con herramientas tan importantes como el fondo de liquidez que garantice esa disponibilidad de los recursos destinados, pues de nuevo resalta la importancia que tiene en este momento. Y por último, de pronto, como por caracterizar este primer ciclo al que me estaba refiriendo, y no menor, es entender que esto es una suma de muchos, esto es una suma de muchos actores. Tuve la oportunidad ahora de conectarme para escuchar un poco el panel de los representantes, y escuchaba una crítica de que no existe una política pública. Yo quiero decirles que sí existe. De hecho, el sector cooperativo es protagonista hoy en día de todas las discusiones de política pública, y no se lo estoy diciendo por decirlo, lo podemos demostrar con discusiones tan relevantes como el protagonismo que tienen en documentos como el COMPES de inclusión financiera, en documentos como el que divulgamos recientemente en el documento de política pública para un mayor desarrollo del sistema financiero, donde estamos ya anunciando unas tareas, unas actividades y unos frentes de trabajo importantes con un sesgo particular del sector cooperativo. Contar con una coordinación de las diferentes entidades. Nosotros creamos el año pasado la Comisión Intersectorial de Coordinación del Subsector de la Economía Solidaria, precisamente para que ganemos y apalanquemos estas sinergias de las diferentes autoridades que tienen alguna injerencia en el sector cooperativo. Está la Superintendencia de Industria y Comercio, por supuesto la Superintendencia de Economía Solidaria, el Fondo de Garantía, nosotros como reguladores, etcétera, para asegurar esa coordinación, esa coherencia del actuar de todos nosotros dentro de esta política pública, y de nuevo logrando esas sinergias. Pues es un tema que de nuevo puede sonar de forma, pero no es menor. Es un tema de forma, pero que tiene un impacto muy potente en el fondo de lo que estamos buscando y desplegar esta política pública. Y volviendo a ese tema de la política, pues en el documento de política que divulgamos recientemente, estamos ya anunciando que vamos digamos, entendemos este ciclo que hemos abordado en los últimos 5 años, que traté de resumir en estos frentes de trabajo que les mencionaba, pero que como todo es sujeto a mejora, y es claro que hemos venido ganando madurez en el sector, como lo mencionaban hace un momento. Creo que esa madurez se viene alcanzando, entendiendo que hay unas brechas todavía muy importantes por cerrar, y en ese sentido ya anunciamos que vamos a lanzar un estudio, una evaluación de todas estas medidas que hemos venido adoptando, identificando cuáles son esas brechas que son relevantes, y trazando, si se quiere, una hoja de ruta que nos dé ese camino de corto, mediano y largo plazo,
con una carta blanca para que se dé línea de trabajo en todos los frentes, en los frentes de regulación, en los frentes de supervisión, por supuesto, pero también en el mismo actuar del sector. Y esto obviamente lo vamos a construir de una manera participativa entre todos. Esto es una iniciativa que estamos trabajando desde el Ministerio de Hacienda, la Unidad de Regulación Financiera, y con un apoyo técnico que nos está haciendo la Corporación Andina de Fomento, la CAF, donde estamos, ya muy pronto vamos a lanzar este estudio que nos ayude a crear esta hoja de ruta de nuevo, que la podemos caracterizar en identificar esas brechas, qué tan bien o mal o qué ajustes son necesarios frente a lo que hemos venido desarrollando y qué otros frentes de trabajo deberíamos desarrollar hacia adelante. Creo que preliminarmente, y es obvio, y con mucho agrado veo que ya en discusiones del sector ya se están poniendo sobre la mesa temas tan relevantes como la innovación y la adopción tecnológica. Yo creo que sí que es una deuda muy importante que tiene el sector, que sí claramente debería haber algunos espacios regulatorios que incentiven esta promoción de la adopción tecnológica, pero que también es un compromiso que tiene que venir desde la misma industria. Yo creo que en el sector financiero tradicional es una inercia que ya existe, que viene ganando un momento, trae una inercia muy importante con unas velocidades de cambio impresionantes, y creo que ese rezago es uno de los grandes que se tiene cuando uno mira el sector cooperativo, donde ojalá ya en cuestión de corto plazo ya podamos estar hablando, así como hablamos de fintech y de neobancos, ¿por qué no hablar de neocooperativas y de cooperativas que su digitalización esté en el centro de su mismo actuar? Creo que es el gran resumen de lo que hemos venido trabajando, con toda la autocrítica y el planteamiento de una hoja de ruta que vamos a abordar en ese estudio que estamos haciendo en conjunto con la CAF, y que obviamente nos va a dar una línea de trabajo muy importante para lo que sean las acciones por venir, como les mencionaba, en el corto, mediano y largo plazo. Gracias, doctor Felipe. Una primera inquietud. Nos confirmaba el superintendente pues una realidad que desde hace muchos años somos conscientes es el componente principal del sector cooperativo de ahorro y crédito, y es que la mayor parte de su cartera es de consumo, el 80%, lo mencionaba él, y eso porque ha existido unos esfuerzos importantes de algunas entidades en incursionar en microcrédito. Pero hay también una sensación de por qué el sector quedó conminado a ese segmento, y tiene que ver con una propuesta que se ha venido haciendo. Ustedes ya pues la conocen, y sé que en su momento se abordará porque tiene un tema legislativo de por medio, y es la posibilidad de poder realizar operaciones con entidades con ánimo de lucro, con personas jurídicas con ánimo de lucro, el que las entidades puedan asociar a empresas medianas, pequeñas empresas principalmente, como quiera que dentro de la dinámica de un típico asociado de la cooperativa ha existido hacia atrás un proceso de vinculación, de bancarización, cooperativización, lo llamamos nosotros, en donde llega un punto en el que ese asociado, después de haber pasado por algunos créditos de consumo o de microcrédito, crea su empresa, y en el momento en el que crea su empresa, pues la cooperativa ya no puede atender a dicha empresa, porque existe esa limitación de carácter legal en cuanto a los vínculos de asociación. Existe ya dentro de la agenda regulatoria, y ahí es importantísima la coordinación con el Congreso, porque obviamente estas iniciativas, para que sean exitosas, deben partir del gobierno y conciliarse con el Congreso. Existe dentro del tapete de opciones esa posibilidad de considerar y revisar ya lo que es el esquema de asociación a las cooperativas de ahorro y crédito. Y una segunda pregunta tiene que ver con, se deriva un poco del anterior o se complementa, y es que también las cooperativas de ahorro y crédito hoy no tienen acceso a algún tipo de servicios o de posibilidades de prestación de servicios, lo cual de antemano digo claramente que es entendible, porque bajo la actual legislación, bajo las actuales políticas de algunas entidades, pues existen unas condiciones, como el hecho de tener acceso al Banco de la República, que las cooperativas no lo tienen,
como el hecho de tener algunas disposiciones específicas en materia de capital, de patrimonio, de riesgos. Es decir, sabemos que existen esos factores y la pregunta va es hacia allá se está trabajando, hacia tratar de sortearlos. Por ejemplo, en los bancos, en algún momento, un parámetro es una calificación de riesgo para que los bancos, sin necesidad de decir que a los grandes, a los medianos o a los pequeños, sino a los que cumplan ciertos parámetros, sí se les permite todo tipo de prestación de servicios. En las cooperativas se ha considerado que pudiera existir también alguna medición técnica para que algunas de ellas que cumplieran esos parámetros ya pudieran también acceder a todo tipo de servicios. Porque es que, claro, cuando salen normas y en principio la queja nuestra es que por qué se excluyen las cooperativas, pues algunos sí entendemos pues, que no se pueden meter todas porque no se cumplen algunos parámetros. Entonces, mi pregunta es como proactiva, ¿se está trabajando en definir parámetros en donde ya se pudiera permitir un primer bloque de entidades a la prestación de ciertos servicios que las vuelvan competitivas y que tengan igualdad de condiciones que los establecimientos bancarios? Yo creo que, si quieres, arranco por esa última parte. Es una crítica que siempre nos enfrentamos. Ustedes no discriminan al sector cooperativo, lo tienen. Yo creo que es una crítica que en la gran mayoría de los casos está fuera de contexto, por lo que acabas de mencionar. Creo que partimos de, y lo exponen muy bien, de un piso legal diferente, un piso legal que restringe además cómo es ese esquema de asociación y que de alguna otra forma, y ahí comienzo ya a responder la primera pregunta, de por qué es que existe esta sobreponderación o esta relevancia exagerada del crédito de consumo, pues viene del mismo esquema legal que existe hoy o de las posibilidades que existen hoy legalmente para el esquema asociativo. Creo que es la consecuencia obvia que entonces toda su cartera esté concentrada en crédito de consumo. Yo creo que además hace todo el sentido que uno comience a tener estas discusiones cuando también dentro de la política pública viene abordando por un proceso de formalización muy importante, un proceso de formalización empresarial, un proceso de formalización tributaria. Entonces hace todo el sentido de que también uno aborde estas discusiones. Obviamente en el espacio legislativo, cuando exista, habrá la oportunidad de exponer cuáles serán todas las consideraciones que debería uno tener en cuenta o no, y de mirar cuáles riesgos y esa balanza de costo-beneficio y las implicaciones que eso tendría para la actividad cooperativa misma, y sobre todo en la sección de ahorro y crédito tiene. Yo creo que en ese sentido es una discusión que podría darse el espacio. Ahora, de nuevo, lo que les digo, esta discusión de la hoja de ruta que vamos a abordar con la CAF puede abordar ese tipo de consideraciones. Es una carta abierta, pero no solamente, yo no la quiero centrar solamente en el espacio legislativo. Yo creo que hay una ventaja, y en lo que les venía diciendo, y es que otra es la discusión cuando uno la pone sobre la mesa con un sector que ha venido ganando madurez, en su marco regulatorio, pero madurez también en su mismo actuar, no en un marco regulatorio que se quede en papel. Y por eso, y perdón lo reiterativo, es que me parece importante que no haya lugar a discusiones de que es que la norma está muy bien, pero no me la haga cumplir. No, creo que la madurez viene de allí mismo, y le da a uno también un poco de autoridad para poder exigir este tipo de discusiones. Creo que viene de la mano con esto, si uno es consciente de las consideraciones particulares que tiene con uno y otro. Y aplica exactamente lo mismo para el abanico de portafolio de prestación de servicios que estás diciendo. Yo creo que, y lo tiene muy claro el doctor Jorge Andrés, yo creo que discusiones de si tienen acceso al Banco de la República o no, pues no me compete a mí, pero hace parte de este mismo abanico. Digamos, hay unas consideraciones procedimentales, operativas, etcétera, pero si uno ya tiene un sector maduro, con unos estándares de regulación y de supervisión y de su mismo actuar fuertes, que dan cuenta de precisamente esa madurez del sector, pues otra es el escenario cuando uno se le puede plantear las diferentes alternativas, por ejemplo, al Banco de la República. Y sé que fue una consideración, y sé que el doctor José Andrés lo pregunta en particular con el PAEF, las discusiones con el sector cooperativo. Afortunadamente encontramos una forma a través de ustedes precisamente de que pudieran utilizarse los canales de las cooperativas con sección de ahorro y crédito a sus afiliados para poderlos atender. Eso digo es afortunado, pero de nuevo
pues son unos temas muy relevantes y que pueden estar considerados allí en la hoja de ruta que planteemos hacia adelante, obviamente en coordinación y preservando pues, lo que compete a cada una de las autoridades. Aquí ponía el ejemplo del Banco de la República, es claro que eso no es un tema que nos competa a nosotros como gobierno nacional, ni más faltaba, pero sí, muy al lugar la conversación. Creo que de nuevo entender que esto no es una cuestión, y creo que lo hemos venido entendiendo así, no es una cuestión de antagonismo, de que es que está el sector y están las autoridades, y es que usted exige por exigir o pide por pedir. Yo creo que esto es una construcción que hacemos entre todos, y lo hacemos precisamente porque es del interés nuestro y por supuesto del mismo sector, que el sector sea maduro, que el sector sea resiliente, que el sector responda a todos los contextos y a todas las exigencias que se nos están planteando, miren, en la que estamos viviendo actualmente. Y creo que de nuevo demuestra la importancia de que esta conversación sea conjunta y no antagónica, como de pronto se quisiera plantear, y creo que lo único que le hace es daño a ese antagonismo entre exigencia versus libertad o flexibilidad. Creo que una viene de la mano con la otra, y en la misma línea poder tener conversaciones de nuevo tan relevantes como la adopción tecnológica, la innovación, la digitalización de todos los procesos, creo que van de la mano, y creo que necesitamos y vamos a propender porque esta construcción la hagamos en conjunto, nosotros como autoridades, y por supuesto pues esperamos y vamos a incentivar una participación muy activa de todo el sector. Excelente, doctor Felipe, son excelentes noticias, de verdad que muy alentadora. Luego abordemos, apreciados panelistas, ya lo que es el 2021, lo que es el futuro. Esta experiencia sin duda nos dio madurez, como lo señalan ustedes. ¿Qué nos espera, mi doctor Ricardo, para el 2021, apartándonos y olvidándonos ya de que existió o habrá rebrote o no de pandemias? No hablemos más. ¿Qué se viene para el 2021 y cómo podemos alimentar esa mesa de conversación, de trabajo, en donde aprovechemos la labor que está haciendo regulación de la mano de la CAF, en donde aprovechemos la importantísima comisión que se ha creado y que ha empezado a funcionar, de la cual todos formamos parte? ¿Cómo ve ese 2021, mi doctor Ricardo? Bueno, yo veo muy bien el 2021 en varios sentidos. Por un lado, yo creo que el 2021 va a ser un año de realizaciones a todo nivel. Lo que nos enseñó la pandemia y nos está enseñando la pandemia son varias enseñanzas que hay que poner en práctica y desarrollar actividades propositivas para el año que viene. De parte de la superintendencia, nos vimos abocados a hacer un desarrollo digital mucho más rápido de lo previsto. Le dimos prioridad a esa función, y en 2021 vamos a tratar de hacer esa transferencia de conocimiento adquirido a todo el sector. Estamos desarrollando herramientas que mañana ustedes van a poderlas ver, que van a ser de utilidad para el sector en el proceso de analítica de toda la información que ustedes nos envían. Entonces estamos desarrollando herramientas gerenciales que le va a permitir a cada usuario poder disponer de unas baterías de indicadores y de hacer comparaciones con sus similares, que le va a permitir entender dónde está y hacia dónde debe ir y tomar decisiones adecuadas. Lo otro que estamos trabajando sobre la base de nuestra entidad es ya organizarnos y terminar nuestro proceso de organización interna administrativa. Ya estamos en varios procesos que nos han autorizado a adelantar, entonces vamos a tener también una facilidad de acceso al usuario, al supervisado, entonces vamos a tener herramientas interesantes. Lo que decía Felipe, yo creo que hay que destacarlo, es un proceso de madurez importante del que se ve en el sector, y yo soy convencido que en la medida en que esa madurez se dé, la supervisión tiene que bajar, la intensidad tiene que bajar, no eliminarla, sino que va a ser más fácil, porque en la medida en que nos damos cuenta que la regulación existente es un indicador, es una base mínima sobre la cual se debe desarrollar una buena gestión empresarial, vamos a tener menos trabajo que hacer en la supervisión, y naturalmente eso debe ser reflejado en un ahorro de trabajo en nuestras entidades. Y en el tema regulatorio, pues estamos trabajando sobre varios temas, el tema de un esquema de financiación a través de emisión de bonos. Estamos explorando esta alternativa, estamos trabajando con la ASI en este tema
en particular. Hay esquemas internacionales que nos dan buena pauta. Esto con ojos a un tema que siempre se ha comentado en el sector, que es la trampa del capital. Entonces, vamos a trabajar sobre esa base. El tema de inversiones también, vamos a mirar cuál es el mejor régimen de inversiones para las cooperativas, en fin. Y definitivamente, creo que en otra sesión lo hablamos contigo, Jorge, de que el esquema de niveles 1, 2, 3 por activos tiene que cambiar, tiene que modernizarse. Vamos a atender también a fundamentarnos mucho en la supervisión en dos entes de control. Uno, revisorías fiscales, que nos ayuden mucho más, y todo el proceso de autocontrol y autogestión con esquemas modernos. Vamos a hacer una regulación moderna que nos permita trabajar en esa medida, comprometer un poco más a los órganos de control, para que sea una realidad esos conceptos de autocontrol y autogestión, que a veces creo que se entienden mal. La autogestión y autocontrol no es que yo me controle solo y que la superintendencia no venga para acá. No, yo creo que hay unos elementos de autogestión y autocontrol que hay que adaptarlos a la realidad, y en esa medida vamos a desarrollar esquemas de regulación modernos. Bueno, la verdad que siento que Fecolfin tiene en sus manos dos puertas abiertas para esta construcción de propuestas y de análisis conjunto. Yo quiero agradecerles al doctor Ricardo, al doctor Felipe por la participación, por supuesto cederles el uso de la palabra para su mensaje final y su despedida, y de verdad que les quedamos muy reconocidos con esta muy buena disposición de lo que va a ser la agenda de trabajo del 2021. Adelante, doctor Felipe, y luego el doctor Ricardo para su mensaje final. Gracias, Jorge. Yo creo que totalmente alineado con lo que acabas de decir. La unidad siempre va a tener una puerta abierta. No solamente y los invitamos, sino que necesitamos construir esto en conjunto con ustedes. Esto tiene que ser parte de ese proceso de crecimiento del sector. Viene de contar con un marco regulatorio, pero que no se quede en el papel, sino que exista en la realidad, y esa tarea no la hacemos nosotros, esa tarea la hacen ustedes. Entonces, es muy importante y lo vamos a buscar siempre, esa participación muy activa del sector, y la esperamos activamente, y no solamente para lo que se nos viene en el corto plazo, que es el 2021, sino que sea un tema que siempre esté presente en esa construcción. Hemos venido desplegando espacios para que esto ocurra. El ejemplo que tenemos a la vuelta de la esquina es este apoyo técnico que vamos a materializar con la CAF, pero que es un tema que siempre debería ser una constante, y hemos logrado tener cada vez más fluida una conversación con el sector, y lo que debería ocurrir es que esto sea cada vez más así y se materialice pues en un mayor desarrollo del sector cooperativo. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación, y un buen resto de evento para todos. Bueno, de parte mía quiero retomar algo que he venido repitiendo en varias sesiones, porque me parece importante dejar este mensaje igualmente en este foro. Acá lo importante no es que estemos juntos, sino que trabajemos como equipo. Y desde la Superintendencia de Economía Solidaria queremos hacer equipo, y venimos haciendo equipo con el sector solidario en general. Sigo convencido, y de eso creo que nadie me puede bajar, del tema que la superintendencia fortalecida es un pilar de desarrollo para todo el sector. Ese rigor que hemos impuesto, yo creo que en el futuro van a ver los beneficios para el sector. Y en esa medida creo que tenemos algo muy importante por delante, un futuro muy esperanzador. 2021 va a ser un año de ejecuciones importantes para todos. Bueno, muchísimas gracias. Regresamos a nuestro set coordinador del evento. Muy amables.